Querido maestro, ¿cómo está? Muy buenos días. Les saluda Jobes Valdés, presidente del Consejo Directivo. Darles la bienvenida a cada uno de ustedes a este grupo de estudios que va a tener 20 sesiones seguidas a partir de la fecha para que pueda conducir a la certificación final en lo que es diplomatura de posgrado, como también la especialización. Queremos aprovechar al máximo el tiempo, siéntanse en confianza con uno de ustedes para poder interactuar, sobre todo con nuestra especialista encargada. En esta ocasión hemos designado a la maestra Porras, Gladys Porras, quien va a estar a cargo del acompañamiento todo este periodo. Y pues le damos la bienvenida correspondiente. Maestra Gladys Porras, ¿cómo está? Muy buenos días. Maestra Gladys, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿se me escucha? Correcto, ¿cómo está? ¿Logra escucharme? Sí, sí se les escucha. Correcto, maestra Gladys, a ver, probamos audio. Ahora sí, ¿se me Cor- escucha? Sí, 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 lo escuchamos perfecto. ¿Cómo está, maestra? Muy buenos días. Vas a hacer el acompañamiento durante 20 sesiones, como ya tiene conocimiento usted, para poder orientarlos. De hecho, que nuestro en aula sobre este tema para poder disertar el tema y sobre todo aclararles, alcanzarles unas estrategias, todo lo que contiene el programa de estudio, ¿no? Este programa, como digo, vuelvo a recalcar, va a conducir a la certificación final de lo que es la diplomatura de posgrado, como también la especialización correspondiente. Querida maestra, le dejo en aula para que pueda trabajar con nuestros maestros. Muy buenos días con todos. Gracias. Buenos días con cada uno de ustedes. Vamos a iniciar pues este curso, pero nos vamos a dar unos minutitos para poder conocerlas. Entonces, quien le habla es la psicóloga Gladys Porras. Yo he estudiado también educación especial y educación primaria, con la especialidad en audición y lenguaje. Obviamente tengo la especialidad en problemas de aprendizaje y lenguaje, así que si tuvieran dudas o consultas también acerca de esa área, podrían hacerlo con toda confianza. Me gustaría conocerlas a cada una de ustedes, me gustaría saber en qué nivel, si todas son docentes o de repente son de otra especialidad, en qué lugar ustedes radican. Y bueno, cuáles son las expectativas que ustedes tienen con respecto al curso para poder tratar de cubrirla durante estas 20 sesiones. A ver, me gustaría escuchar a una de ustedes. Kimberly, ¿puede ser? Sí. Ay. Buenos días, mi nombre es Kimberly Martínez. Bueno, yo soy docente también de educación especial y bueno, quisiera, mis expectativas de ese curso es conocer un poquito más, reforzar los conocimientos aprendidos, conocer nuevas estrategias y para ponerlo en práctica en el trabajo. Y bueno, yo radico aquí en Lima. Ujú. Ok, Kimberly, mucho gusto. Vamos a tratar de procurar de cumplir esas expectativas que tienes. Gracias. Rosana. Buenos días a todos. Mi nombre es Rosana Taza Romero. Soy de la provincia de Huancayo y trabajo en una zona rural. Soy maestra de inicial y atiendo a niños de 3, 4 y 5 años. Y bueno, tengo niños con problemas de lenguaje actualmente. Por eso es que me inscribí en este curso. Tengo un niño bueno, el año pasado no pronunciaba casi ninguna palabra. Este año se deja entender, pero tiene problemas en el habla. Y bueno, espero que este curso me ayude a poder colaborar con el niño, ayudarlo para que pueda superar ese problema. Muy bien, Rosana. Voy a tratar de cubrir tus expectativas. Jacqueline. Gracias. Maestra, muy buenos días y muy buenos días con todos. Bueno, mi nombre es Jacqueline, soy de la provincia de Huancavelica y mi persona es docente de educación inicial. Trabajo con niños de 3, 4, 5 años. Bueno, el problema que tengo yo es
con mi pequeñita de 3 años. No puede hablar. Entonces me gustaría ayudarla. Es por eso que me he inscrito al curso. Muchas Usted, gracias. disculpe, ¿es docente de educación inicial o primaria? Inicial, Ah, inicial. inicial. Ok. Así es. Muchas Ok, gracias. gracias. Joveli. Buenos días con todos los presentes, maestra. Mi nombre es Denis Joveli Chagua Ramos, radico en la provincia de Jauja, soy docente de nivel primario y bueno, mi interés en el presente curso es porque tengo una hija que tiene síndrome de Down y que tiene estos problemas, ¿no? de lenguaje y también en nuestro contexto, creo que a raíz de la pandemia hay niños que ya en el nivel primario también están arrastrando este problema de lenguaje, ¿no? Niños que no pronuncian bien las palabras, omiten ciertas palabras. Entonces, para poder yo abarcar esos problemas es que me gustaría capacitarme y más que nada en el aspecto de estrategias, ¿no? Estrategias que ya hayan sido aplicadas y que sí hayan dado resultados, porque encontramos un sinfín de información en el internet, es cierto, ¿no? Pero me gustaría que en este curso se base más en estrategias, ¿no? Que podamos aplicar en aula y tanto en nuestra vida personal también. Gracias. Gracias. Adriana. Buenos días con todos. Buenos días. Mi nombre es Adriana Flores, soy docente de inicial. Yo soy de Huancayo y es la primera vez que salgo fuera a trabajar en una zona rural. Trabajo en Santa Rosa de Casca y me ha sorprendido gratamente que tengo solo 3 estudiantes y hablan perfectamente estos chicos. Y hago mención de esto porque aquí en Huancayo y en los últimos años hemos tratado con casos de niños que no pueden hablar, ya niños de 5 años que tienen un lenguaje muy, muy atrasado, ¿no? Eso, en primer lugar, que me surgió es cómo ayudarlos, ¿no? Y ahora, bueno, estando aquí en Casca, hay una niñita de 2 años, y como es una población tan pequeñita, la conozco, y esta pequeña, bueno, me ha surgido la interrogante, ¿no? Que es de 2 años, como le digo, es muy inteligente, muy lista. Arma unas rompecabezas, sus juguetes los encaja, los arma, perfecto, ¿no? Entonces uno dice, oye, esta es una niña inteligente, pero no habla. Y habla muy bajito. Y la verdad no sé si es porque no han desarrollado su lenguaje, porque tiene una hermana en 6º grado, ¿no? Y ella tiene 2 años, hay una distancia grande en edad o tiene algún problema neurológico, ¿no? Entonces estoy con esa duda. Y bueno, muy contenta de participar en el curso. Eh, Quisiera saber si va a ser todos los sábados porque yo llego a Huancayo los viernes en la noche, ¿no? O un problema que tengo es que no hay internet allá. Entonces, todo lo guardo para el fin de semana, ¿no? Muchas gracias. Gracias, gracias. Marisabel. Buenos días con cada uno de ustedes. Bueno, mi nombre es María Isabel Molinero Huarcaya. Como ya le decía una colega anterior, también en esta oportunidad soy de Huancayo, pero estoy laborando en Puerto Bermúdez. Bueno, ahí ahorita estoy con años de 3 añitos y como son 3 añitos, puedo ver que... Disculpe, niñito Tayo. No Un te rato, preocupes. por favor. No te preocupes, no te preocupes. Si no por texto también me lo puedes hacer llegar, no te preocupes. No te preocupes. ¿Quién más falta presentarse? Creo que... Aurea.
Aurea, ¿verdad? Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Aurea Molinero Huercaya. Bueno, yo soy natural de la provincia de Chupaca. Actualmente vengo laborando lo que es en Pichanaki. Soy del nivel inicial, estoy con niños de 5 años. ¿Y qué expectativas tienes acerca del curso? Bueno, aprender, ¿no? Porque como estamos en aula, tenemos diferentes niños de diferentes contextos y dentro de ello hay niños con dificultades y es gratificante cuando conoces más, puedes ayudar a esos niños, ¿no? Claro. Dentro del aula. Muy bien. Muchas gracias, Miss Ambia. Bien, entonces ahora sí, habiendo ya conocido a cada una de ustedes, seguro que en el transcurso de las sesiones de repente por ahí se puedan ir brindando dudas, inconvenientes, y como les dije al inicio, pues no tengan ningún reparo en escribirme, ¿no? Ya sea por la mensajería del Meet, o si no a través también del grupo de WhatsApp, donde está Terapia del Lenguaje, donde todas están ahí, y me escriben, ¿no? Cualquier duda que puedan tener. Si es que demorase yo en responderles, pero igualito lo hago, aunque sea de madrugada, pero lo respondo, ¿no? Por las actividades también que ustedes saben que tenemos durante el día. Bueno, el grupo, la mayoría son docentes de inicial, solamente hay una docente de primaria. Y sí, pues básicamente lo que vamos a iniciar, ya me he dado cuenta, es con la estimulación del lenguaje, que es lo que vamos a ver para que ustedes también puedan ya ir trabajándolo en sus aulas. Entonces vamos a dar inicio. A ver, un momentito. A mí me hubiera gustado... perdón, ¿se ve la pantalla? Sí se visualiza, maestra. Ok, entonces, ahora sí, ahí está. Entonces vamos a iniciar, ¿no? De frente no podríamos entrar con las actividades, la parte práctica, como se dice, ¿no? Sino que tenemos que siempre en un inicio de todo curso tenemos que conocer de qué vamos a hablar. Entonces, por eso es importante la parte teórica, ¿no? Entonces, a veces quizás es un poco tediosa, yo lo entiendo, pero es necesaria poder conocer para, según esa base teórica, nosotros poder trabajar la práctica con mayor fortaleza, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar. Antes de poder empezar, me gustaría saber ustedes qué idea tienen de lo que es educación especial. Para ustedes, ¿qué es educación especial? Lo pueden escribir por texto acá en el chat, ¿no? ¿Qué es educación especial para ustedes? O cómo la consideran, ¿no? Mises. Mises, ¿me escucharon? ¿Alguna idea de qué es educación especial? ¿Será una actividad? ¿Será una plataforma? ¿Qué idea tienen ustedes de lo que es educación especial? Ya, aquí abajito hay una manito. A ver, lo voy a levantar. ¿Ven? Así no nos empezamos una prueba. ¿Qué les parece? ¿Han visto abajito hay una manito en sus...? Ahí está, Adriana. Ahí está, Adriana levantó la mano. Ahora sí, la escuchamos. Sí, Adriana, te escuchamos. Ya, disculpen. Pienso que es el trabajo que se realiza con estudiantes que tienen discapacidades, sobre todo intelectuales, ¿no? Muy bien. ¿Otra idea más? Rosana. Es la educación que se da a niños con problemas no especiales. Es como su mismo nombre lo dice, ¿no? Es una educación para niños con problemas especiales o con ciertas discapacidades. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a revisar la información. A ver, un momentito.
Ahora sí. Acá y acá, ya está. Bien, entonces, ahora vamos a revisar. Miren lo que dice la teoría, ¿no? Dice que la educación especial es una modalidad de la educación básica, ¿no? O sea, dentro de del nivel, de las actividades que nosotros trabajamos, ¿no? Educación básica primaria, educación básica inicial, que ofrece atención educativa con equidad, ¿no? Y acá viene este término que es muy importante. A veces confundimos equidad con igualdad, ¿no? Y yo he puesto esta imagen, no sé si logran observar, se observa, o lo voy a agrandar un poquito solamente por el tema de poder explicarles. Miren, aquí igualdad es que todos reciben la misma cantidad, ¿no es cierto? Miren, observen acá en la primera imagen, vemos la igualdad, o sea, uno para cada uno, o podría ser dos para cada uno. Sin embargo, no hay equidad porque el más pequeñito no puede ver, ¿no es cierto? Entonces, si vemos esta imagen, ¿qué podríamos decir de la equidad? ¿Que tiene que ser para todos por igual? ¿O cuál sería el término adecuado para equidad, según la imagen? Dices... Maestra, que todos están en un mismo lugar, ¿no? Detrás de las... Ya, que todas están ya. ¿Qué otra idea? Ajá, muy bien. ¿Qué otra idea más tenemos con la imagen? ¿Qué sería equidad? Es un trato Maestra, diferenciado. Ay, perdón, es un trato diferenciado. Un trato diferenciado. ¿Qué más? Maestra, también puedes apoyar al que lo está necesitando. Por ejemplo, ahí en la imagen se ve que están dos cajitas. También la han apoyado para que todos puedan ver juntos. Ajá, exacto, ¿no? Así es. Entonces, mire, si nosotros observamos, la equidad no es igualdad. Y a veces nosotros nos dicen que equitativamente para todos por igual, decimos, ¿no? Pero en realidad no es lo mismo, porque la igualdad es para todos la misma cantidad, ¿no? Si te doy 3, a ti también 3 y a ti 3. Sin embargo, a pesar de que le puedas dar la misma cantidad, siempre alguien, como el más pequeñito aquí, no va a poder ver, ¿no es cierto? Entonces, en la equidad no se trata de las cantidades, sino de que todos reciban lo mismo. Miren, en este caso, miren, el más pequeño ha podido subirse a pesar de que le han dado más y uno no ha tenido. Sin embargo, en este ejemplo podríamos dar a entender que han recibido la misma calidad educativa, por poner un ejemplo, ¿no? O que en este caso han podido observar a pesar de que no se le ha entregado la misma cantidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado porque a veces igualdad lo confundimos con equidad y no es lo mismo. A veces decimos, no, pero sí. ¿Hay una pregunta? No, quería opinar sobre lo que usted Sí, dice, sí, Kira. te escucho. Bueno, yo lo entiendo que sería brindarle las herramientas de acuerdo a la necesidad de cada uno de los estudiantes. Por ejemplo, el estudiante ahí que tenía más talla no tenía la necesidad del cajón, pero en cambio el estudiante que tiene la menor talla tenía la necesidad de 2 cajones. Entonces sería la equidad, primero ver la necesidad de cada uno de ellos y brindarle las herramientas para que cada uno adquiera o logre el objetivo deseado. Eso es lo que... Exacto, ¿no? Si lo llevamos a la parte educativa, a la parte pedagógica, pues esa sería en realidad la comparación, ¿no es cierto? De que si bien es cierto, hay un estudiante que, por ejemplo, este niño, vamos a poner un ejemplo, el más grande, es un niño con CI de 120, que es un niño, entre comillas, regular o normal, como se dice, ¿no? Y este niño tiene 90 promedio, pero él tiene 70, que es ya un retardo bajo o fronterizo. Entonces, él va a requerir mayor esfuerzo, ¿no es cierto?, de nosotras que ellos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que es la equidad. A eso va con lo que es la equidad, ¿no? Y que a veces, pues, solemos confundirlo con igualdad y que no es lo mismo. Entonces, por eso la educación básica va a ese término, ¿no? Que lo que busca que nosotros, a nuestros estudiantes con necesidades educativas, o estudiantes con discapacidad o sin discapacidad, o actitudes sobresalientes que vendrían a ser los niños con talentos, ¿no? Los niños que tienen un CI muchísimo alto, también entran dentro de la educación especial. No solamente los niños con el CI bajo. CI me refiero al coeficiente intelectual.
Entonces, esos niños con coeficiente bajo o alto también están ya dentro de una educación especial. ¿Por qué? Porque ellos no van a aprender de la misma forma que un niño, entre comillas, de una capacidad intelectual promedio. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos dice la educación especial? Que nosotros tenemos que trabajar de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus intereses y potencialidades. ¿Por qué? Porque eso es lo que busca el enfoque de la educación inclusiva, ¿no? Porque ahora ya hablamos de una educación inclusiva, ya no hablamos de una educación especial. Ese ya es quizás ya un término ya bastante desfasado, pero es importante conocerlo para no confundirlo, sobre todo en la parte de educación. Entonces, ahorita el enfoque es de una educación inclusiva. ¿Hasta esta parte hay alguna pregunta? ¿Está todo claro? Sus deditos de OK, si no en el Meet para continuar. Ahí abajito hay unos 3 puntitos. Ahí está, muy bien, Kimberly. Ajá, y haces así nomás. Ajá, exacto. Y colocan ahí su dedito con emoticones. Ajá, exacto. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a conocer qué es entonces una educación inclusiva. ¿Han escuchado ustedes el término de educación inclusiva? ¿Qué es para así ideas sobre educación inclusiva? Pueden levantar la mano para ir opinando de una en una, si no, por favor. Kimberly. Sobre la educación inclusiva, es que, bueno, yo lo entiendo que ahora colegios regulares, de básica regular, se da esa inclusión de niños especiales, ¿no? O niños con algún diagnóstico, autismo, síndrome de Down, que cumplan de cierta manera, bueno, en su diagnóstico esté entre leve o moderado, dependiendo. Así es. ¿Alguien más? ¿Otra idea más que podemos adicionar? ¿No? Entonces continuamos, ¿sí? Bien, entonces, como muy bien lo ha dicho Kimberly, pues eso es una educación inclusiva, ¿no? Está asumida, ya no vendría a ser una modalidad, sino vendría a ser ya un enfoque, ¿no? Que lo que nos exige en nuestro trabajo pedagógico es que nosotros centremos todos nuestros esfuerzos en brindar un apoyo a las necesidades educativas, no educación especial, sino necesidades. Ya lo vemos como una necesidad. ¿Para qué? Para poder fortalecer las cualidades de todas y todas. No solamente de los niños con discapacidad, sino también de los niños que están en nuestro salón. Si nosotros tenemos 23 estudiantes, o 30, o 15, o 4, o 5, de todos ellos están dentro ya de una educación inclusiva, porque ya no se habla solamente de los niños que tengan alguna discapacidad, ya sea una discapacidad intelectual, o una discapacidad física, o una discapacidad por ceguera, o una discapacidad por audición, que no escucha, sino estamos hablando de una educación para todos, ya no solamente para los niños que tengan una necesidad, en este caso física o mental, ¿sí? Entonces, el enfoque de la educación inclusiva ahora ya se está considerando inclusive en algunos, bueno, ya desde hace 2 años el Ministerio de Educación está viendo por conveniente de que inclusive quieren hacer desaparecer las escuelas de educación básica especial, ¿no? Las quieren desaparecer. ¿Por qué? Porque dicen que ya los niños deberían de ingresar todos a la educación básica regular, porque quiere que fortalezcamos a los docentes pues en una educación inclusiva, ¿no? Pero todavía no se ha hecho eso, todavía está en proyecto, como dicen. Pero es una gran posibilidad, ¿no? Ya se está hablando mucho de eso en las escuelas, sobre todo me imagino que el personal de SANE, que llega a algunas instituciones educativas, pues están informando de eso, ¿no? Y es ahí de que lo que es entonces una escuela inclusiva, ¿no? Por eso es importante conocer eso, ¿no? Es una institución que va a generar oportunidades de participación y aprendizaje para todos los estudiantes. ¿Qué es lo que busca una escuela inclusiva? Apostar por entornos en los que los niños y las niñas aprendan juntos, independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales. O sea, independientemente si tienen una discapacidad o no, todos buscamos pues que aprendan de la misma forma y juntos, ¿no? Y obviamente lo que también se busca es que se acepte, se respete y se valore a cada niño o niña con sus diferencias.
ya que se va a centrar en las capacidades de las y los estudiantes, de tal forma que podamos potencializarlas al máximo, ¿no? Lo que veíamos en la primera imagen de la equidad, ¿se acuerdan? Entonces, por eso la equidad está muy, muy, muy relacionada a lo que se busca en una educación inclusiva. A ver, hasta aquí. ¿Se entendió el enfoque de una escuela inclusiva? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿O alguna pregunta? ¿Todo claro? Pueden usar sus deditos de iconos. Maestra, Sí. bueno, lo único que acotar, ¿no? Que una escuela inclusiva es una escuela que, bueno, abarca contenidos de la educación básica regular. Y ahí se incluye a los niños que tienen una discapacidad leve y moderada. Y a una educación ya básica especial van los niños que tienen una discapacidad ya grave, digámoslo así. Severa. Porque he tenido este problema en el caso de mi niña, ¿no? A veces me dicen, no, pero ¿por qué no la mandas a una escuela especial? Entonces le digo, pero en la escuela especial no me la aceptan. Le digo, o sea, como tiene discapacidad leve, tiene que ir a una escuela, digamos, normal, entre comillas, ¿no? Entonces a veces surge este desconocimiento entre nosotros mismos los docentes. Ese es mi comentario, Sí. maestra. Sí, está bien, muchas gracias. Más bien, sí, eso es cierto, ¿no? Vamos a aclarar eso que usted dice, eso es cierto. A veces desconocemos eso porque a veces en nuestras instituciones no ha llegado SANE. ¿En cuántos de ustedes ha llegado SANE? Porque me parece que no llega a todos. ¿Conocen qué es SANE? ¿Ha llegado SANE a sus instituciones educativas? A ver, levanten la manito a quienes ha llegado SANE. Nadie. Ya. Bueno, en las escuelas de educación básica especial tienen, aparte de cubrir docentes para niños con discapacidad intelectual o discapacidad moderada o severa, ¿no? O sea, niños que tienen, aparte de retardo mental, ¿no? Tienen de repente problemas de conducta, autismo y esquizofrenia. O sea, tienen muchas enfermedades juntas que hace que en una escuela de educación básica regular no puedan estar, ¿no? Porque necesitan una atención más personalizada. Entonces, por eso que ellos no ingresan a las instituciones de nosotras, de que es la educación básica regular, sino van a una EVE, que es una educación básica especial. Entonces, ahí en esa escuela hay docentes SANE, que son docentes de educación especial que van a las escuelas de educación básica regular para evaluar a los niños con una discapacidad leve, ¿no? Como mencionaba la colega Joveli, que es una discapacidad leve, es cuando los niños tienen un retardo mental leve o fronterizo. Son niños que son autónomos, que pueden ir y trabajar actividades igual que los demás estudiantes, solamente que necesitan apoyo. Entonces ahí entra lo que es la educación inclusiva, ¿no? En donde nosotros tenemos que trabajar con esos niños, porque ellos si ya un grupo necesita, por decir en porcentajes, ¿no? Un 20% para cada uno, ellos necesitarán el doble, que sería un 40%. Entonces un poquito más de atención de parte de nosotros para poder cubrir sus necesidades e intereses, ¿no? A eso va lo que van los docentes SANE. Ahora, es cierto que no hay docentes SANES en todo el Perú. Me parece que más se centra en los departamentos donde hay pues mayor población. Entonces, dependiendo de la región en la que nos encontremos, es donde se va el presupuesto del Ministerio de la Educación va a brindar mayor docentes SANES, ¿no? Por ejemplo, en Lima, Arequipa, Trujillo y Chiclayo, si no me equivoco, es la mayor cantidad de estudiantes, o sea, el porcentaje de estudiantes con necesidades educativas, ¿no? Es por eso que hay mayor cantidad de docentes SANES que nos acompañan en una institución, porque los docentes SANES lo que va es acompañarnos, nos ayudan a hacer informes inclusive de los estudiantes, un informe pedagógico, para luego nosotros solicitarles un informe psicológico y tener un diagnóstico de ese niño que no logra aprender porque tiene alguna dificultad, ¿no? ¿Qué podría ser? ¿No? Podría ser un problema de aprendizaje o podría ser un problema, pues, de retardo mental, que en la mayoría de los casos es, ¿no? Que es lo que solemos encontrar en muchas instituciones. Entonces, teniendo eso, el docente SANE
es el que se va a encargar de hacer ya la evaluación para que ellos, luego de la evaluación psicológica, al ingresar ellos a SANE, inmediatamente los envían a CONADIS. Y CONADIS, ¿saben qué es CONADIS? ¿Han escuchado hablar de CONADIS? Creo que para lo que es el examen de nombramiento se escuchó mucho del CONADIS, ¿no? Que es una institución, ¿sí? ¿La conocen? ¿Conocen? Sí, sí conocen, ok. Entonces, esa institución justamente les va a hacer un carnet a estos niños porque ya entrarían a ser niños con discapacidad. Y al tener ya una evaluación de SANE y al tener un carnet de CONADIS por una discapacidad, ya sea mental leve o leve, porque fronteriza no ingresan, solamente ingresan los niños con retardo mental leve, obviamente leve, severo y moderado, ¿no? Que están en educación especial. Al tener esta tarjeta de CONADIS, ese niño tiene derechos de recibir lo mismo que cualquier niño con persona con discapacidad física, ¿no? Que van los de CONADIS. Entonces, al tener eso, este estudiante ya está con derecho, ya el niño ya no va a repetir el año escolar. ¿Por qué? Porque el docente SANE te hace una programación para que, por ejemplo, si tú estás en tercer grado y te llega un estudiante con retardo mental leve y tiene su evaluación psicológica y ha hecho un trámite con CONADIS que tiene su discapacidad, ese estudiante tiene que recibir, si tú haces una sesión, por decir, de tercer grado de comunicación para el nivel de los niños de tercero, en el caso de este niño que ya está dentro del grupo SANE y su CONADIS, le tienes que hacer la actividad dentro de sus capacidades. Por ejemplo, si es para un inicial de 5 años o primer grado, tienes que hacerle actividades a ese estudiante en función a su discapacidad. Eso es lo que nos dice todo docente SANE y todo lo que nosotros debemos de trabajar en una escuela inclusiva. Entonces, sí, el trabajo es bastante arduo, pero vamos a poder cubrir lo que decía al inicio, ¿se acuerdan de educación especial? Lo que era equidad. Entonces, ahí es donde se trabaja mucho el término de equidad, ¿no? Porque si bien es cierto, un niño recibe, el niño más grande que veíamos en la imagen recibe lo que corresponde al grado, pues el más pequeñito es como el niño inclusivo, ¿no? En el que va a tener que recibir lo mismo, pero según sus capacidades. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Está claro? Ok, entonces continuamos. Entonces, ahora, como ustedes han visto en el tema inicial, ¿no? Para las que acaban de llegar, nosotros hoy día vamos a trabajar una estrategia de intervención en educación especial que es la terapia del lenguaje, ¿no? Que en la primera parte de la sesión, la mayoría de ustedes pues me decía que quieren conocer cómo pueden trabajar con sus chicos, que tienen casos con niños con problemas de lenguaje, con niños que no hablan, que, bueno, en fin, ¿no? Entonces, por eso vamos a usar hoy, vamos a ver una parte de lo que es la estrategia, ¿no? Vamos a conocer qué es la terapia del lenguaje. Pero antes de conocer una terapia del lenguaje tenemos que saber qué es la comunicación y por qué es importante en los seres humanos. Porque si nosotros no nos comunicamos, no vamos a poder transmitir ideas, deseos, pensamientos. ¿Por qué? Porque esto es básico, que nos va a poder permitir cubrir nuestras necesidades básicas, ¿no? Entonces, la comunicación es importante porque el lenguaje es parte de la comunicación. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos estos términos. Entonces, ¿qué es una terapia? A ver, ¿alguna de ustedes me puede decir qué es terapia y qué es lenguaje? Para ustedes. ¿Qué es terapia y qué es lenguaje? ¿Alguna idea de qué es terapia y qué es lenguaje? Porque en la parte del formulario ustedes van a tener una evaluación, ¿no? Entonces ahí ustedes van a tener que conocer estos términos para poder responder esas preguntitas. Entonces es necesario que ustedes me diferencien o conozcan el término qué es terapia y qué es lenguaje. ¿Alguna idea de terapia?
Terapia, bueno, es tratar alguna deficiencia, ayudar en alguna deficiencia que pueda tener la persona, ¿no? Y el lenguaje, pues, es el lenguaje, ¿no? El Ujú. habla. Muy bien. Sí, así es, Rosana. Muchas gracias. Maestra, Sí. por terapia entiendo que es un conjunto de actividades que me va a permitir estimular o desarrollar algo, ¿no? Un objetivo, en este caso, que es el habla, ¿no? Y con respecto al lenguaje, pienso que es un medio, no solo verbal, sino también gestual, que nos va a permitir comunicar nuestras emociones, sentimientos o necesidades también. Así es, muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Si no, para continuar. ¿Continúo? Ok, continuamos entonces. Así es, ¿no? Lo que nos mencionaban sus compañeras. Terapia es justamente es eso, ¿no? Sin embargo, terapia es una rama de la medicina, miren. ¿Conocían que es una rama de la medicina? ¿Por qué? Porque está referida a una serie de intervenciones, ¿no? Lo que decía también su compañera, actividades, intervenciones, diseñadas para tratar enfermedades y mejorar la salud y el bienestar del paciente. Entonces, sí es cierto, también realiza acciones, actividades para algo, ¿no? En este caso, por ejemplo, para lo que es la estimulación del lenguaje. Sin embargo, la terapia está considerada también como una serie de intervenciones para poder tratar enfermedades, ¿no? El lenguaje, también como lo decían sus compañeras, es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse, ¿no? Entonces, eso es importante conocer. A veces confundimos un poco el término de lenguaje o con comunicación, ¿no? Y recuerden que comunicación es el global y el lenguaje es una parte, ¿no? Entonces, el lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para poder expresarnos y comunicarnos a través de diversos signos, ¿no? Tantos orales, que es lo que él habla, escritos, que son los textos, y gestuales cuando se usan los niños con discapacidad auditiva, ¿no? Que son los que conocemos, entre comillas, sordomudos, que es gestuales con lo que es el lenguaje de señas, ¿no? Entonces, esas tres formas son las que nos permiten a nosotros poder comunicar a través del lenguaje, ¿no? Esos son los signos, los diferentes sistemas de signos en los cuales nosotros nos comunicamos. Asimismo, es un recurso, el lenguaje, que tenemos como seres humanos para poder expresar todo tipo de sentimientos, ideas, pensamientos. Eso nos va a permitir. ¿Y qué es lo que nos permite en el caso de nosotros? La palabra, ¿no? Pero y cuando no logran hablar, por ejemplo, los niños con discapacidad auditiva, y ¿qué es lo que hacen? El lenguaje de señas, ¿sí? Entonces, ese es un recurso que tenemos y que nos va a poder ayudar a comunicarnos adecuadamente, que es lo que se busca, ¿no? Entonces, la terapia del lenguaje es un tratamiento, miren, es un tratamiento. Entonces, ustedes lo que van a aprender, ¿no? Son actividades, estrategias, como un tratamiento con el fin de ayudar a personas, también niños y hasta adultos. Porque también no solamente se ve la terapia del lenguaje en niños. Ahora, con tantas enfermedades que hay en el cuerpo, ¿no? Los adultos mayores, están perdiendo el lenguaje. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Al haber un accidente cerebrovascular, que puede pues, verse una parte de los lóbulos, ¿no? Sobre todo el frontal, que tiene que ver mucho con el lenguaje, y eso lo vamos a ir viendo más adelante en una de las teorías, para que ustedes conozcan en qué parte del cerebro específico está el lenguaje, ¿no? Y que si esa parte se daña, ¿no? En un accidente, por ejemplo, se daña esa parte donde está el lenguaje, pues el adulto no va a poder hablar. Entonces, si es un accidente, pues leve, con terapia, nuevamente logra aprender, igual que los niños, ¿no? Pero si ya es grave, severo, moderado, ya pues prácticamente ya el lenguaje se pierde, ¿no? Entonces, este tratamiento no solamente es para niños, sino es para todas las edades, dependiendo del diagnóstico que tenga cada estudiante, cada persona. Y esto le va a poder mejorar el habla, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a hacer con los niños más pequeños.
Entonces, la terapia del lenguaje es el tratamiento que vamos a utilizar, en este caso, para niños, en el caso de ustedes, porque están trabajando niños con educación inicial y primaria, para poder trabajar problemas del habla y aprendizaje, ya que esto nos va a permitir corregir trastornos que se relacionan con el uso del habla y lenguaje, como el retraso fonológico, ¿no? Y bueno, algunos casos también hay de tartamudez, pero en el caso de la tartamudez vamos a tener que tener ahí, si encontramos nosotros en nuestras aulas un niño con tartamudez, pues ahí primero vamos a tener que solicitar una evaluación. O sea, no, un niño con tartamudez no se le puede brindar inmediatamente una terapia de lenguaje a ciegas. Siempre que hagamos una terapia con algún estudiante, siempre es importante que nosotros solicitemos que se haga una evaluación psicológica. ¿Para qué? Para poder saber con qué tipo de niño estamos viendo, ¿no? La tartamudez tiene diferentes causas. Entonces, no solamente son psicológicas, también hay tartamudez que tiene que ver con la parte física, ¿no? Y entonces, si no hay un buen diagnóstico y ustedes trabajan de repente con un niño con tartamudez y ustedes no ven que hay un progreso, entonces ustedes uno se van a frustrar, obviamente, pero no van a ver logros. Y al no ver logros, pues los padres pueden pensar pues que usted no está haciendo nada cuando usted está haciendo un buen trabajo, sino que no ha habido un buen diagnóstico. Entonces ahí, en lo que es terapia del lenguaje, siempre vamos a tener que tener vamos a empezar por eso, ¿no? Con la evaluación. Y eso es una de las actividades que también lo vamos a ver. Tenemos que tener bien realizado la evaluación para nosotros recién poder trabajar la terapia. No es solamente observo al niño, ya, terapia, ven, trabajamos, ya tienes esta dislalia, lo hacemos, ya vamos a hacer estas actividades que me enseñó la profesora. No, así no se trabaja la terapia. La terapia primero se tiene que hacer un buen diagnóstico. Y si en el diagnóstico no me siento segura, no, me parece que no es, entonces solicito que se le haga una evaluación psicológica, ¿no? Entonces, al hacerse una evaluación psicológica, yo ya voy a tener todos los pros y los contras, ¿no? Como se dicen, las ventajas y las desventajas del estudiante para saber cómo voy a trabajar y con qué caso. Por ejemplo, si tengo un niño con retardo mental leve, ese niño no va a avanzar igual que un niño con retardo mental moderado. ¿Por qué? Por la misma discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, ahí lo que me ayuda es el diagnóstico. Entonces, ahí por eso una evaluación diagnóstica que yo haga en un primer momento me va a permitir poder diferenciar qué es lo que voy a lograr y hasta dónde voy a llegar, mis metas, como decimos nosotros, ¿no? Hasta dónde voy a lograr. Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado cuando ustedes quieran iniciar sus actividades de terapia del lenguaje. Primero tienen que hacer un buen diagnóstico, una buena evaluación y bien completa. Y si tienen dudas, de repente pues hacer consultas con personal, ¿no? Que las pueda apoyar para que ustedes puedan realizar un buen trabajo y sobre todo pues si es que trabajan con niños pues de otras familias que no sean sus hijos. Sé que muchos de ustedes también quieren para sus hijos, pero también van a querer para otros niños, ¿no? De sus aulas. Entonces, si los papás puedan observar pues el trabajo de ustedes, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, Yobel. Maestra, ¿a qué entidad podemos recurrir para esta evaluación? Ya. La evaluación del lenguaje la pueden hacer ustedes. O sea, hay una prueba que lo podemos manejar los docentes. O sea, esa parte no hay problema. Sino que lo que yo me refería era a la evaluación intelectual. Si ustedes ven que por ahí hay un niño que tiene una dificultad intelectual y ves que el avance es muy lentito, entonces ahí tienes que pedir que se haga una evaluación psicológica, ya sea en hospitales o en postas. Ahora, específicamente bueno, sé que la mayoría de ustedes son de Junín. No conozco lugares, la verdad, no conozco. Podría ser que investiguen o también voy a investigar. Me parece que ahora hay postas de salud mental, hay centros de salud mental en las regiones. ¿Me pueden confirmar eso? ¿Ustedes conocen centros de salud mental en sus regiones? Sí, Yobeli.
Sí, sí, maestra. Acá en la provincia de Jauja, por ejemplo, sí tenemos un centro de salud mental comunal que atiende Excelente. tanto a niños asegurados por el salud y tanto también sí. Sí, participo porque a mi niña la llevo a sus terapias. Excelente. Entonces, ese sería, por ejemplo, uno de los principales lugares a los cuales ustedes pueden derivar. ¿Por qué? Porque esos centros atienden más rápido que los hospitales, porque los hospitales están tan saturados que la demanda es tanta que demora mucho. Inclusive una evaluación te puede demorar hasta 3 meses con decirles para que les entreguen un informe, ¿no? Por el tiempo para las citas que son tan largas, ¿no? Entonces, ahorita lo que se está viendo, ¿no? Sobre todo aquí en Lima, es derivarlos pues a esos centros de salud mental comunitaria que ya hay en todos los distritos. Ojo, en cada distrito se supone que debería haber además, es una institución tan completa que no solamente trabajan psiquiatras, también trabajan psicólogos y terapeutas, ¿verdad, Miss Yobeli? Sí, maestra, es cierto. Uh-huh. Entonces, sería importante que ustedes ya en sus zonas vayan viendo esos lugares de centro de salud mental comunitaria o googleen, ¿no? Centro de salud mental comunitaria cerca de mi zona, ya, y ahí va a salir. Entonces, sería bueno que vayan, se den una vueltita, conozcan el lugar, ¿no? Porque si ustedes van a requerir de repente enviar estudiantes o a sus propios niños o a sus propios hijitos, pues puedan conocer el lugar y lo puedan derivar y conocer a los especialistas, conocer cuánto tiempo demora esta evaluación y qué es lo que ellos requieren, porque también ellos te piden un documento, ¿no? Me parece que en lo que son CIS, me parece que algunos casos, me parece que piden transferencias, y lo que son asegurados creo que son pagantes. Me parece que trabaja de esa forma, ¿no, mi Yobeli? Según tengo entendido, maestra, no, es gratuito la atención para Todos. ambos. Sí, es lo que he Excelente. visto, maestra. Excelente. Entonces, ahora se dan cuenta. Entonces, si es gratuito para ambos, entonces podremos aprovechar que los estudiantes que requieran, pues vayan, ¿no? Hay que derivarlos para que vayan. Entonces, es importante por eso googlear, investigar cuáles son los que están cerca a la zona de ustedes para que sean sus aliados, porque en realidad estas instituciones para ustedes son aliados que les van a poder realizar un buen diagnóstico y ustedes puedan realizar pues una buena intervención con los chicos, ¿sí? ¿Alguna pregunta más acerca de lo que estamos trabajando aquí? Sino para continuar. ¿No hay dudas? Continuamos. Está bien. Entonces, ¿por qué es importante la terapia del lenguaje? Como ya le hemos estado revisando, ¿no? El que nosotros tengamos un buen desarrollo del habla en los niños pequeños les va a permitir comunicarse de una edad temprana, ¿no? Por ahí escuchaba a una de las docentes que pues tienen un niño de 2 años que no habla, ¿no? Entonces ahí ella se ha dado cuenta pues que es importante realizarle ya una intervención para que él pueda pues comunicarse, porque ahorita con el enfoque que estamos viendo nosotros, desde muy pequeños, ¿no? De los prites que tenemos, todos los niños pues ya hablan, ¿no? Desde el año ya están balbuceando sus primeras sílabas, palabritas, y cuando ya vemos que tiene 2 y no habla, pues nos preocupamos, ¿no? Porque ya tiene un retraso, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer un buen diagnóstico para poder pues recibir la intervención, ¿no? Además, una terapia del lenguaje previene diversos trastornos que puedan tener a futuro. A veces tenemos niños de 6, 7 años pues que no hablan bien o confunden algunos fonemas, ¿no? Entonces, si nosotros lo hubiéramos detectado, ¿no? A ver, ahí va el trabajo de las mises de inicial, ¿no? Que si lo hubieran detectado desde los 3 años como ustedes lo están haciendo ahora, pues ese niño pues cuando haya llegado a primaria ya pues ya no hubiera tenido esa dificultad, ¿no? Que ya hubiera sido pues llevado su intervención a través de su terapia. También la terapia del lenguaje es importante porque permite rehabilitar a personas, ¿no? Que tienen algún problema. Como les explicaba al inicio, ¿no? Bueno, en la anterior PPT, de los adultos que hayan recibido de repente algún accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces puedes recibir su rehabilitación. Ya que esto le va a permitir, pues, hablar, ¿no? Entonces, llevar a cabo la terapia del lenguaje vamos a lograr pues una buena comunicación y sobre todo pues no vamos a perder este maravilloso don que tenemos todos pues de comunicarnos, ¿no? A través del habla.
Ahora, ¿cuándo es necesario la terapia? ¿Cuándo? Pero ¿cuándo? O sea, cuando tiene 3 años, cuando tiene 5, ¿en qué problemas, no? Entonces, acá vamos a ver en problemas de audición. ¿Cuándo hablamos de problemas de audición? Cuando hablamos de niños con discapacidad auditiva, entonces, ¿quiénes son? Entre comillas, como ahora lo conocen, los sordomudos, ¿no? Pero en realidad no es sordomudo, es problemas de audición, así, con discapacidad en audición, así se le conoce. Pero bueno, a veces nosotros los escuchamos los sordomudos, ¿no? Pero no son sordomudos, son niños con problemas de trastornos de audición, ¿ya? ¿Quiénes más requieren terapia? Los niños con retrasos cognitivos, ¿no? Ahí vienen los retrasos intelectuales, ya sea leve, moderado, severo, ¿no? ¿Quiénes más? Los niños con retraso en la musculatura oral débil. Ahora hay niños que nacen que en la parte de sus boquitas no tienen la misma flexibilidad de los músculos acá en las mejillas, obviamente en esta parte de nuestras mejillas, son débiles. Entonces, al momento de hablar, no les permiten porque están como caídos, ¿no? Entonces, ahí tienen que recibir doble terapia, tanto la física como la del lenguaje, ¿no? Y esta ya es una terapia más especializada. También reciben los niños con labio leporino. Entonces, sí conocen a los niños con labio leporino, ¿verdad? ¿Han visto casos de niños con labio leporino? Que tienen aquí la nariz, o sea, nacen con el labio y la nariz pegada, ¿verdad? ¿Sí han visto casos? Entonces ellos reciben ahora a nivel nacional, reciben una cirugía gratuita, ¿no? En la que les operan 2, 3, bueno, por más de 6 años, ¿no? Consecutivamente, dependiendo de cómo va mejorando, para separar a la nariz del labio, ¿no? Entonces, ahora esas operaciones son gratuitas, por si acaso, así que ustedes solamente los derivan a los hospitales. Por ejemplo, uno de los hospitales que hace con mucha frecuencia es el Hospital del Niño y lo hace gratis para todos los niños con labio leporino. Hay inclusive fechas especiales, me parece que en mayo o junio, donde ellos convocan a que se inscriban los chicos para venir, porque vienen especialistas de otros países también a realizar este tipo de operaciones de niños con labio leporino. Y ellos pues necesitan terapia de lenguaje, ¿no? ¿Quiénes más? Los niños con autismo. Y ahora, en el caso de autismo, pues también vemos que también hay niveles, ¿no? Leve, moderado. Los niños con problemas motores, los niños con problemas respiratorios y con lesiones cerebros traumáticas, ¿no? A través de un accidente, como les mencionaba. En el caso en el caso de nosotras, lo que vamos a aprender es en los niños, vamos a aprender las actividades que podemos realizar con niños con retraso, con niños con problemas de audición y obviamente en los niños con autismo, ¿no? Los niños con autismo. Ahora, ¿por qué no podemos ver las otras, los que son musculaturas? ¿Por qué? Porque las actividades que se realizan para niños con ya que tengan problemas físicos, ya se necesita mayor tiempo. O sea, en un curso o un diplomado de 20 sesiones es muy difícil. ¿Por qué? Porque aquí hay que conocer la estructura médica inclusive. Entonces, hasta para hacer la terapia ellos no es la misma que vamos nosotros a aprender, porque para ellos hay que trabajar actividades con el rostro, con los labios, con los dientes, ¿no? Entonces, como tenemos que trabajar actividades teniendo en cuenta su diagnóstico, entonces el tiempo de aprendizaje para ellos es de 3 años inclusive, ¿no? 2 años, perdón, 2 años, más las actividades que se hace en la práctica. Pero y en un curso de 20 sesiones es muy corto el espacio para poder aprenderlo, ¿no? Entonces, en ese caso, si ustedes tuvieran niños con dificultades de musculatura oral, o niños con problemas respiratorios, o niños al tragar, inclusive los niños con tartamudez, dependiendo del diagnóstico que tengan, pues van a tener que ser derivados a un especialista, ¿no? A una persona que haya estudiado pues los 2 años de lenguaje, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ok. Entonces, tenemos que ver ahora los trastornos del habla, que son
Los trastornos de articulación, que son los trastornos en los que nosotros vamos a trabajar, ustedes van a aprender cómo trabajar los trastornos de articulación, que es una dificultad de poder producir sonidos en las sílabas y al emitir palabras de forma incorrecta, de modo que otras personas no lo entiendan, ¿no? Que es el caso de la mayoría de los niños de inicial y algunos de primaria, cuando no logran pronunciar adecuadamente los fonemas. En este caso, principalmente la R y la L, ¿no? Algunos fonemas también más, pero siempre vamos a encontrar con mayor índice de casos con niños con dificultad en la M, en la R y en la L, también en la S, ¿eh? Otro de los trastornos también con la fluidez del habla son los problemas que incluyen la tartamudez, que ya les había estado informando en las anteriores PPTs, que es una condición donde el habla se interrumpe debido a pausas anormales, repeticiones o sonidos prolongados y sílabas, ¿no? Entonces, sí es cierto que no hay muchos casos de niños con tartamudez, no hay, lo que más es el índice son los trastornos de articulación. Esos son los que más están ahora, se están observando en las escuelas y más con el tema de la pandemia, como comunicó también una docente, ¿no? El caso de la tartamudez en lo que es la fluidez del habla, se está viendo muy pocos casos, ¿no? Bueno, en realidad también ya del porcentaje que había, ya hay menos, pero hay también, ¿no? Y que están más relacionados en realidad a un problema psicológico, a un problema de ansiedad. Por eso es importante que se le haga un buen diagnóstico, ¿no? A este tipo de niños, por ejemplo, yo sí les sugiero que obligatoriamente sean derivados pues a este centro de salud mental comunitaria que hay en sus regiones para hacer el diagnóstico, ¿no? Porque no le podemos trabajar terapia a un niño con tartamudez sin tener esa evaluación. ¿Por qué? Porque normalmente el mayor índice de casos, ya sea por lo menos un 70-80%, es debido a una ansiedad, ¿no? Entonces son niños que son muy temerosos, ¿no? Entonces tienen muchas características que no les permite pues poder lograr hablar de manera pausada, ¿no? Sino anormal en el momento de cuando habla, debido pues a esta ansiedad generalizada que tiene, ¿no? Entonces, por eso es importante que se haga un buen diagnóstico. Ahora, en el caso de los trastornos de la voz, ¿no? Por ejemplo, yo, que ahorita estoy afónica, de repente no sé si se me escucha bien, pero yo estoy afónica, ¿no? Ese es uno de los problemas que tenemos los docentes, porque todo el día estamos con los chicos y hablamos, ¿no? Y a fines de semana, y pues el volumen y la calidad de voz que tenemos, pues ya es baja, ¿no? Entonces, ahí está relacionado con el trastorno de la voz. También es una parte que tiene que ver con la parte física, porque tenemos que ver pues lo que es la faringe, la laringe y las cuerdas vocales, que es uno de los que debemos de cuidar mucho. Nosotros en realidad no deberíamos hablar sino deberíamos hablar con la nariz, debemos de hablar nasalizando para evitar problemas con nuestras cuerdas vocales, ¿no? Sino que a veces trabajarlo al menos a mí se me hace muy difícil. De repente quizás alguna de ustedes lo pueda practicar mejor, pero yo no podría hablar con la nariz, o sea, nasalizarlo para cuidar mis cuerdas vocales se me hace un poco complicado, ¿no? Y es por eso que siempre me suelo dañar un poco las cuerdas vocales. Ahora, lo otro también son las disfagias orales, que es un trastorno de alimentación, ¿no? Entonces, los niños tienen dificultades al comer y a tragar, y eso hace pues que también tengan un problema de habla, ¿no? También está dentro de las consideraciones de los trastornos. Pero el que nosotras vamos a ver es básicamente el de aquí, los trastornos de articulación. Ese es el que vamos a trabajar nosotros durante estas sesiones. Ustedes van a ir conociendo pues actividades que les permita pues desarrollar en las aulas con sus niños. Ahora, antes de entrar aquí a ver, quisiera hacer unas preguntitas, porque ya vamos a acabar. ¿Desde qué edad creen ustedes que se inicia una terapia del lenguaje? ¿Desde los 0 años? ¿Desde los 5? ¿Desde los 7? ¿Desde los 8? ¿A qué edad ustedes creen que debería de iniciarse una terapia del lenguaje? Pienso que desde los 2 años.
2 años. Usted, Cuando maestra ya Kimberly. empieza a comunicarse, ¿no? Cuando ya empieza a decir palabras, ¿no? Hay algunos niños que sí hablan perfectamente, pero hay otros que no se dejan entender a los 2 años, ¿no? Ajá, muy bien, 2 años, dice Miss Rosana. Miss Kimberly, ¿usted qué dice? Yo pienso que es dependiendo del diagnóstico, porque hay niños que empiezan a su habla normal, pero ya a partir de los 3, 4 añitos empiezan con algunos problemas de articulación, ¿no? Y ahí se empezaría, y niños que a los 2, 3 no dicen ni una palabra, pues también se empezaría de ahí. Ya, entonces dependiendo de la edad que tenga el estudiante y su dificultad, ¿no? Ajá, muy bien. Otra, por favor. Buenos días. Mi opinión es, o me parece que sería a partir de los 5 años. 5 años. ¿Por qué 5 años? Durante todo ese proceso de esos años, no todos los niños desarrollan con facilidad el habla. Tuve el caso de mis hijos, de mis mellizos, que me preocupé cuando tenía 3 años y no podían hablar bien. Y le llevé pues a un especialista y me dijo que no me preocupara hasta que los niños cumplan 5 años. Y a partir de eso, pues de todas maneras mi preocupación continuaba, y verdad que automáticamente llegaron ya casi llegando a los 5 años, empezaron ya ellos a expresarse bien y hablar con más fluidez. No tuve más problemas, y así que pienso que a partir de los 5 años ya uno debe tener ya o preocuparse más sobre el habla. Ok, muchas gracias, Miss Carmen. ¿Alguien más? ¿A qué edad cree que deberían iniciarse la terapia del lenguaje? En mi caso coincido con el maestro que me antecedió, porque si bien usted en un inicio dijo que estas terapias sirven para solucionar una enfermedad, ¿no? Y bueno, según lo que he leído, hasta los 5 años el niño tiene la opción de desarrollar, en este caso, el lenguaje, el habla. Entonces yo también coincido con eso. Muy bien. Sí, ya. ¿Michobeli? ¿Sí? ¿O ya habló, creo? ¿Ya habló Michobeli, verdad? Ya hablé, visita. Ok, no que vi la manito, pensé que era usted. Ok, sí, ¿alguien más? ¿Alguien más desea darnos su opinión? ¿No? Ok, antes de terminar, por favor, me hacen acordar las docentes que ingresaron al final, me hacen su presentación para poder conocerlas, ¿sí? Para unos minutitos nomás para terminar. Bien, es cierto, ¿no? Lo que dice Miss Carmen, lo que dice Miss Jovel Miss Kimberly, ¿no? Y de verdad, me alegro mucho porque se nota que me han escuchado. Y sí, han estado muy atentas a la clase. Y es cierto lo que dice Miss Jovel lo dije al inicio, ¿no? Muchos dicen que la terapia se inicia desde pequeñitos, desde que tienen 0 años, ¿no? Pero en realidad dependiendo del tipo de terapia que tengan, ¿no? Si hablamos de la parte médica, ¿no? Obviamente son terapias físicas, sí, pues va a depender de su edad. Pero en el caso de la terapia de lenguaje, no se habla de terapia hasta después de los 5 años. Entonces lo que dice Miss Carmen es cierto. A partir de los 5 años recién nosotras hablamos de una terapia del lenguaje. ¿Por qué? Porque a los 5 años se supone que ya llegó el desarrollo del lenguaje del niño. Entonces, si a esa edad el niño ya no habla, no articula, no lo realiza como debe de ser, entonces ya necesita una terapia. Pero es a partir de los 5 años, ¿ah? No se miren, a partir de los 5 años. ¿Y cómo se le llama cuando es antes de los 5 años? Y ahí viene lo que justo es el PPT que les quería presentar. Cuando es antes de los 5 años, pues se le llama estimulación del lenguaje, ¿no? De ahí venía una pregunta, ¿no? El niño menor de 3 años comprende lo que usted dice, pero no habla lo suficiente. Siente que algo no anda bien con su lenguaje y no espere más, dice, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque antes de los 5 años, pues ustedes tienen que tener ya en cuenta que a pesar de que, sí es cierto, no es una terapia, pero ¿qué es lo que ustedes van a realizar? No es una terapia, sino es esto. Lo que ustedes van a realizar antes de los 5 años es una estimulación del lenguaje. Eso es lo que ustedes van a hacer, ¿ya? No es una terapia. Una terapia se habla ya a partir de los 5 años.
¿sí? Entonces, antes de los 5 años, lo que vamos a realizar nosotras es una estimulación. O sea, lo que vamos a hacer es ayudar a los pequeñitos a que logren comunicarse a través del lenguaje y el habla, ¿sí? Entonces, ya si nosotras hemos desde chiquitito, desde que nació hasta los 5 años, le hemos estimulado, y nada, y llega a los 6 igualito, no pronuncia bien la R, no pronuncia bien la S, no pronuncia frases, entonces ahora sí estaríamos hablando ya de una terapia del lenguaje, ¿ya? Entonces, eso también es importante conocerlo, porque a veces decimos, ya, a los 3 años, terapia del lenguaje. No, eso no es terapia. Eso se llama estimulación del lenguaje. ¿Por qué? Porque antes de los 5 años no podríamos tampoco realizar, forzarlo, como se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no ha logrado el desarrollo que le corresponde físico al niño o niña, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho en cuenta. A veces se suele confundir, ¿no? La terapia desde pequeñitos, sobre todo en lenguaje, ojo, hay terapias, sí, hay terapias. En físicas, hay terapias físicas de todas las edades, eso es cierto. Pero cuando hablamos de lenguaje, es a partir de los 5 años, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ya es momento de nosotros poder realizar un diagnóstico de los 5 años, 5 y 6 años, vamos a poder ya nosotros a diagnosticar cuál es la patología que va a presentar el niño o niña a esa edad, ¿sí? Entonces, en el desarrollo del lenguaje está relacionado la parte cognitiva, la parte social y la parte emocional, ¿ya? Entonces, siempre que encontremos a un niño con retraso en el lenguaje, ustedes mismas van a observar. Es un niño que a veces no le gusta jugar con otros niños, o a veces está muy apático, o llora mucho, o es demasiado calladito. Entonces, ya ahí nosotros vamos ya observando que ya hay una dificultad y eso va a hacer que tenga un retraso en su lenguaje, ¿ya? Entonces, ahí nomás nosotros ya podemos ir observando desde pequeñitos a los niños de inicial o también a los niños que están en prites, ¿no? De que ya va a haber un retraso. Entonces, por eso es importante, les decía yo, una buena evaluación, que ustedes lo pueden hacer. Esta evaluación social y emocional lo hacemos todos, docentes y obviamente los psicólogos, ¿no? Pero también lo podemos hacer nosotras, así que no hay dificultad en esa parte. Ahora, si nosotros hacemos una buena estimulación del lenguaje, eso nos va a permitir que nosotros podamos potenciar todas sus capacidades, todas sus habilidades y de tal forma que así un niño que sepa comunicar sus sentimientos, opiniones y deseos va a poder ser escuchado y comprendido, que eso es lo que nosotras queremos lograr, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Quedó todo claro? Sí, ok. Muy bien, gracias, Miss Kimberly, gracias, Miss Yoveli. Bien, entonces, ahora sí, hasta aquí nomás nos vamos a quedar. Ya nos hemos pasado unos minutitos porque hicimos una presentación y ahí también nos demoramos un poco, ¿verdad? Entonces, me gustaría conocer, antes de terminar la sesión, porque ya hemos terminado, las maestras que ingresaron luego y me digan, por favor, en qué nivel de educación inicial o primaria, en qué lugar están ustedes radicando ahorita, y bueno, sus expectativas acerca del curso antes de que se retiren, por favor. ¿Quiénes? No escuché. Miss Carmen, creo, no la escuché a Miss Carmen. Miss Carmen. ¿A quién más no escuché? No me acuerdo. Buenos días, disculpe, acabo de salir un ratito. Ya. Volver la pregunta, por favor, si ya. Sí, lo que pasa, Miss Carmen, que al inicio de la sesión, cada maestra se presentó y yo quería conocerlas en qué nivel está, inicial o primaria o especial, en qué lugar usted radica ahorita y cuáles son sus expectativas del curso, ¿no? Para poder un poco conocer al grupo. A ver, buenos días. Ante todo, buenos días con usted, Miss Gladys Cecilia Porras Avia, ¿no? Es su nombre.
Sí. También buenos días a todos los colegas presentes acá en el curso. Mi nombre es Carmen Pilar Cruz Chávez, laboro en educación inicial, en el nivel inicial, en la ciudad de Concepción, Huancayo, Junín. Y mi interés por aprender o saber algo más sobre lo que es terapia de lenguaje es precisamente porque cada año siempre recibimos niños de nuestra aula con problemas así. Y a veces no sabemos qué hacer o de acuerdo a lo poco que sabemos intentamos ayudarlos, pero qué mejor estudiando y conociendo más sobre este tema para poder ya ayudarlos con más seguridad y darles darles la ayuda necesaria que el niño requiere. Eso es mi interés por el curso. Gracias. Muy bien, Miss Carmen, muchas gracias. ¿Quién más faltaba? Nancy, creo. Miss Nancy. Bien. Miss Gladys, buenos días. Mi nombre es Nancy Violeta Sotacuro Salvatierra. Yo soy docente de la modalidad de educación especial, maestra. Yo, la verdad, como trabajo con niños de diversas discapacidades, niños con TEA, labio leporino, discapacidad intelectual, yo la verdad espero bastante de este curso, sobre todo para poder, ¿no? Usted hace un momento mencionó de que en este corto tiempo difícil que podamos aprender las estrategias, las técnicas para poder realizar las terapias del lenguaje. Mi objetivo, el mío, es eso, poder aprender para poder yo trabajar con ellos directamente, haciendo terapias, ¿no? Mejorar su forma de lenguaje de estos niños, estudiantes con discapacidad, con diversas discapacidades, Miss Gladys. Espero bastante de este curso, mis. Gracias, Sí. maestra, gracias, colegas. Sí, de repente para aclararle, no dije que no, dije que sí, pero solamente para trastornos de articulación. Lo que pasa es que como tenemos niños con discapacidad No lo física, entendí. sí, lo que pasa es que la terapia de lenguaje para niños con discapacidad física ya implica una mayor evaluación, inclusive no solamente trabajamos nosotras, también trabaja un especialista, un médico especialista, porque la dificultad motora que pueda tener, pues, implica una atención distinta, ¿no? Y en un curso decía que era un poco difícil poder aprenderlo, porque ese es un curso que se aprende 2 años. Lo que sí vamos a aprender ahora es trabajar lo que es la estimulación del lenguaje y los trastornos de articulación, que es la mayoría de casos que se nos presentan en los niños en las aulas, ¿no? Tanto de educación básica regular y especial. Sí vamos a hacer actividades, vamos a hacer inclusive un cuaderno de lenguaje, de estimulación del lenguaje, y vamos a trabajar las estrategias para fonemas, ¿no? Por ejemplo, la R, la S, la L, dependiendo de los que van encontrando ustedes en sus aulas. Eso sí vamos a trabajar. Sí me quedó claro ahora, ¿verdad? Sí, Miss. Y disculpe, también en cuanto a niños con TEA. Dependiendo del tipo de lenguaje que requiera, podremos ir adaptando. Normalmente los TEA son dislalias, entonces se va a trabajar. Se va a trabajar, ya, Miss Gladys. Sí, lo que es dislalias se va a trabajar, porque las dislalias lo puedes trabajar con un buen diagnóstico. Lo que me refiero es cuando, por ejemplo, tienen una disfasia muscular, donde ya van ellos a sus pediatras, a sus médicos, ¿no? Entonces, esa evaluación la tienes que tener bien completa, porque no le puedes tocar a un niño cuando tiene flacidez, por decir. Entonces, no le puedes hacer terapia a un niño con flacidez así sin tener un buen diagnóstico. ¿Por qué? Porque tienes que trabajarlo directamente. Entonces, yo tendría que observar el caso para decirte específicamente cómo lo debes de trabajar, y tendrás que trabajar a la mano del médico. Entonces, ahí para nosotras en un curso es un poco limitante, ¿no? Porque puedes dañarlo, y eso pues nos puede generar a nosotros pues una dificultad, ¿no? Ahí me refería. Pero no, en lo que es niños con TEA, no, porque ellos tienen dislalias, y las dislalias es para todos, no hay problema. Muy bien, entonces creo que ya todas nos hemos presentado, ¿verdad? Un gusto de poder conocerlas. Gracias por haberme escuchado. Espero que pues lo que les haya brindado el día de hoy pues haya sido claro y les sirva pues para poder ir trabajándolas en sus aulas.
Como les dije, la siguiente sesión ya vamos a empezar también con algunas actividades para que ustedes ya puedan ir trabajando con sus niños, ¿no? De repente podemos ya empezar con la primera, en la última parte de los primeros 40 minutos de repente de actividad, 20 minutos de actividades y lo siguiente para ir viendo nuestro cuaderno de estimulación del lenguaje, porque eso demora un poco. Entonces, para ya ir avanzando, voy a escribirles por el grupo si es que se necesita algún material para que lo tengan en cuenta para la siguiente sesión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, Sí, entonces, maestra. ok, entonces muy bien, nos vemos hasta el siguiente sábado. Las clases son todos los sábados de 8:15 a 9:15, ese es nuestro horario, todos los sábados. En el caso de que ustedes no logren